La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 3 del apóstol, escrito por el apóstol a los hermanos de Roma. Y vamos a estar en el versículo 8 y en adelante. Sin embargo, hoy es Domingo de Ramos. Y uno dice, ¿qué relación tiene el Domingo de Ramos con toda esta palabra de Pablo que nos hace sentir tan pecadores, condenados, si no estás en Cristo? Bueno, el pueblo se había levantado. Jesús entraba hacia Jerusalén en lo que se llama la entrada triunfal, sobre un asno, y la gente echaba sus mantos y las palmas en el piso y gritaban Hosana al que viene en el nombre de Dios. Pero en el corazón de ellos estaba otra concepción, otra mentalidad, que habría de traer la liberación del pueblo del Imperio Romano. Estaban buscando esa libertad, estaban felices con Jesús, había hecho milagros, había hecho tantas cosas y había enseñado, les había capturado el corazón y la mente, pero lo de ellos era un reino terrenal. Su corazón no estaba puesto, sino con algunos pocos en el mundo de lo eterno y la salvación. Porque somos así. ¿Qué me das? Sanidades, liberación política, poder, bienes, bienestar, tranquilidad. Y no valoramos el hecho de que somos gente del Espíritu. Y que lo que Dios quiere hacer es establecer su reino en nuestra vida con la esperanza de aquel reinado eterno en que moraremos con Él para siempre. Mientras tanto, los dirigentes de la nación veían que alborotaba el pueblo y que podrían ser amenazados en su poder religioso y en esa cuasi estabilidad que tenían con sus arreglos que habían hecho con el gobierno romano. Ellos tampoco querían perder, pero alborotaba. Su interés no era verdaderamente espiritual. No se atrevían a pensar que que venía en el asno podría ser el Salvador, el Mesías. Así no habría de venir el Mesías de ellos. Así que hay dos mundos, el mundo humano que ejerce el poder y se siente desestabilizado, el mundo que busca un cambio en su vida natural y normal. Ahí habían dos realidades, la pecaminosidad humana, que está lejos de Dios, que no conoce a Dios, ni tiene una vida de relación con Él. Mientras que el que bajaba en el asno, sencillo y humilde, sabía que tenía que pasar por el vituperio, el rechazo, el latigazo y la cruz, enseñar a servir, enseñar a perdonar, enseñar que solo Él, Señor, podría levantarle y tomar su espíritu y darle la victoria sobre la muerte. Una semana de dolor, una semana en que todo se estremecía. Una semana en que Él, llevado por el corazón malvado humano, iba a la cruz, pero llevado por el corazón de Dios que traía en Él la salvación de la humanidad. Y entrada triunfal, ¿para quién? ¿Para los que querían otro reino humano?
o entrada triunfal de aquel que vencería la muerte y establecería el reino de Dios entre los hombres, como señal de aquel día en que Él habrá de venir y establecer su reino, y que usted y yo moraremos y reinaremos con Él por la eternidad. Así que Ramos habla de la crucifixión y de la maldad humana, habla de la bondad de Dios. Y de eso se trata toda esta enseñanza en los primeros 3 capítulos de Romanos, en que Pablo asevera una y otra y otra y otra vez que el ser humano no es justo, no obedece las leyes de Dios, no obedece ni su conciencia, es pecador y está lejos de Dios. Y sin la obra de Cristo en la cruz, no podría saber lo que es la salvación y la vida eterna y el ser justificado delante de Dios. Así que en los próximos versículos, Pablo de nuevo trata de ayudar a la gente a entender que uno es pecador. Hemos pasado por todos los capítulos, no puedo repasar eso. El domingo pasado él se enfrenta con un imaginario acusador de él, como para decir: ¿y tú qué predicas en esa enseñanza sobre la gracia de Dios? O sea, está diciendo que la gracia de Dios es tal que puedes seguir pecando y hay más gracia. Y Pablo dice: no sean tan necios, tan desleales a la gracia y a la justicia de Dios. Porque hay algunos que dicen así. Hay una secta que se llama la secta de la gracia de Dios. Ve y peca, porque la gracia de Dios es mayor. Despreciable enseñanza que permite que el ser humano se autodestruya en su pecaminosidad, creyendo que eso podría traer mayor gracia. No, la gracia de Dios te hace recurrir al poder del Espíritu y la palabra para que puedas vivir una vida de gratitud, de cambio y una vida de obediencia al Señor. Allí nos quedamos el domingo pasado en el versículo 8. Veamos lo que dice. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos dicen, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? Fíjense de qué le acusan, que nosotros decimos, leanlo en voz alta, que hagamos males para que vengan bienes. Pablo dice, ni les contesta, se queda mudo ante tal declaración de algunos que no entienden ni la justicia de Dios ni la gracia de Dios. Es como algunas ciencias políticas y económicas destruyan todo para que se pueda construir todo de nuevo. ¿Qué es eso? Uno no destruye para construir, uno cambia y corrige y construye de nuevo, pero no con la destrucción y la mortandad, como lo que ocurre ahorita en Siria y en Arabia, en Irak, donde el ISIS le ofrece la salvación y la vida eterna a los que aniquilan a los que no están de acuerdo con ellos. La mentalidad radical musulmana, que viene de una escuela de la purificación de todo, que quiere decir acabar con aquellos que no son radicalmente gente de Mahoma. Ahora, no estoy diciendo que todos los musulmanes son así. Es una escuela que se llama hoy día el ISIS, el Estado Islámico. Detestable, porque ¿quién consigue el cielo destruyendo al prójimo?
Entonces Pablo nos dice esto: hagamos males para que ¿qué? ¿Creen ustedes que eso es lo que yo he venido a enseñar? Ok, versículo 9, entramos aquí. Lo estudian y lo van leyendo. ¿Qué pues? Ahora Pablo está empezando a cerrar toda esta enseñanza. Y la enseñanza es tal, después de 2000 años de que se escribiese esto, que usted se puede ubicar allí, como él ubicaba a los judíos y también ubicaba a los gentiles. ¿Quiénes son los pecadores? Pablo entonces hace la pregunta: ¿somos nosotros qué? Mejores que ellos. Ahora que soy cristiano, ¿soy mejor que el que no es cristiano? No, porque usted es pecador, redimido por la sangre de Cristo, que le hace vivir una nueva realidad. Pero aquí no es cosa de ser mejor que el otro. ¿Es un judío ya condenado porque es desobediente a su ley mejor que los demás? No. El gentil que ha desobedecido su conciencia en su conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿es mejor que el otro? No, es pecador. ¿Quién es mejor? En el reino de Dios no hay mejores ni peores. Hay seres humanos que son pecadores y que han sido llamados a una vida nueva en Cristo, que pueden humillarse delante de Él y reconocerle que sin su gracia uno es un pobre pecador fuera de la presencia de Dios. Vengamos. En ninguna manera. Pues ya dice, ya yo vengo, un capítulo, si queremos hablar de capítulos, desde el primer capítulo, el segundo capítulo y el tercer capítulo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos bajo pecado, o en pecado, o bajo el dominio del pecado. Bueno, vengamos a una situación muy sencilla. Trasladémonos toditos al jardín de Edén, donde no hay pecado, ni muerte, ni enfermedades, ni injusticia. Todo es un jardín bellísimo, donde todo se da, donde no hay monte ni culebras, donde no hay. Me siento tan feliz en este jardín. Bueno, usted tendría que decir, no, están bajo pecado, si no están bajo ¿qué? ¿Ah? Dígame. Gracia, ¿qué otra palabra? Si estás en el jardín de Edén, ¿estás bajo qué? ¿Ah? Bendición, pureza, armonía, belleza, música y conciertos celestiales, animales que corren y se ayudan, se alimentan. El león lame al cordero. Todo es increíble. ¿Estás bajo qué? La gracia y la bondad de Dios. Vives en bondad, la eterna felicidad. ¿Te gustaría? Ese es el problema del ser humano. Pecó y perdió ¿qué? El Edén. ¿Y ahora dónde está? Ya no estoy en Edén. ¿Dónde estoy? ¿Bajo el ambiente de qué? De pecaminosidad. Hay maldad. Hay chismes. Hay murmuraciones. Hay murmullos diabólicos. Hay matanzas. Hay inseguridad.
hay vileza humana, hay de todo. Eso es lo que quiere decir estar ¿qué? Bajo o en el dominio o el ambiente del pecado. Y eso se incrusta en el bebé que nace y está allí en la barriga de su mamá, y el hombre viene y la golpea, o ella le grita: yo no quería tener a este niño, o no tengo con qué sostenerlo. No hay familia, hay maldad, hay escasez. ¿Y todo producto de qué? Oye, pero esta persona lo tienen todo, tienen una familia aparentemente muy buena, pero cuando te metes dentro de la selva de esa familia, encuentras que hay ratoncitos. Entiendan lo que quiere decir que está bajo o en el ambiente, en la presencia, y eso empieza a afectar el corazón del ser humano, la imaginación y todo lo demás. Así que hay una corrupción innata. Y prendes el televisor y te acabas de... Avenida Brasil, la impostora. Y si no tienes cuidado, te pegas de allí y lo absorbes todo y aprendes lo que hacen los demás. Ya tu imaginación no es mera imaginación, sino los pensamientos empiezan a ¿qué? Esta es buena idea. Vengamos. Todos están ¿qué? ¿Bajo qué? Pecado. ¿Cómo era Caín y los pueblos que él estableció durante 100 años? ¿Cómo eran los demás hijos? Que no se menciona todo, porque si vives 800 años podrían tener ¿qué? Muchos hijos que tenían sus propias tribus de hijos, y esas tribus de hijos, como no había incesto en ese sentido, sino la maldad y las peleas entre las tribus, como lo hay entre los Yanomami y todo lo demás, y un flechazo al que se llevó mi mujer. ¿Ambiente de qué? O estás en Adán, el primer Adán, o estás en el segundo Adán, Cristo. Y hay una diferencia en la vida. Si sales del primer Adán, que te lleva al ambiente del pecado, y pasas a ser parte del segundo Adán, estar en Cristo. Empieza la reformulación de la vida, la reconstrucción, y poco a poco tu mente, tus pensamientos, tus relaciones, tu manera de manejar conflictos, tu manera de comunicarte, tu manera de trabajar, tu manera de vivir en familia, todo cambia si quieres. Y claro, el querer quiere decir que uno se deja discipular con la palabra y por aquellos que le rodean. Y es un proceso de la reconstrucción de la vida que se produce con el nuevo nacimiento. Y empiezas a seguir. Bueno, me estoy extendiendo. Versículo 10. Como está escrito que, dígalo en voz alta, no hay justo, ni uno, ni aún uno. Eso no quiere decir que no hay gente, buena gente. Oye, él es buena gente. No tiene nada que ver con eso. Porque aún los que son buena gente, o que es buena gente, es pecador. Que es en este caso, ¿qué quiere decir que no hay un justo? Es que no hay nadie que no haya infringido la ley, que no haya desobedecido la ley de Dios. O que si ustedes no tienen la ley del Antiguo Testamento, pero tienen la ley de su conciencia, saben la diferencia entre el bien y el mal, y no hay ni uno que haya obedecido formalmente todo lo bueno. No hay ni uno que no sea
pecador delante de Dios. Eres pecador. Todos hemos pecado. En el primer culto no había ni uno que podría decir no he pecado. ¿Y en este? Levante la mano, yo sí he pecado. Soy pecador. Y ahora, el llegar a pensarlo de verdad, yo soy pecador. Porque me doy cuenta de cómo pasan las horas y lo que ocurre en un día. Solo pensar en un día. Y los pensamientos y lo que va sucediendo. Somos pecadores. El único cambio es que usted tiene la dicha de estar en Cristo y que puede decir, he sido perdonado y tengo el poder del Espíritu que me va sacando de allí, de todo lo incrustado a través de años y años. Bien, no hay uno que no sea justo, que sea justo. Próximo versículo. Y lo que vamos a estar leyendo ahorita, todos son versículos. Recuerden que tenemos todo el pensamiento de Romanos, de Pablo, en lo que hemos leído, pero ahora él concatena versículo tras versículo del Antiguo Testamento para decirle al lector, al judío, yo no estoy inventando nada, esto también está en el Antiguo Testamento. Si el judío dice, ya eso no está en la ley, bueno, pero la ley era el Antiguo Testamento. Ustedes tienen los oráculos de Dios, usted tiene la palabra de Dios, y si usted tiene la palabra de Dios, no es simplemente un privilegio, es una tremenda responsabilidad. Tienes que vivir según la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, mírense en este retrato, mírense en este espejo, a ver quién podría decir, me resbala. Pasé ileso, liso. Veamos lo que dice. Versículo. Ahora él va a darnos un cuadro, un retrato del carácter humano. Primero, no hay justo, ya sabemos. Bajo eso, no hay quien que entienda. Si no tienes la luz de la verdad, no hay sabiduría. No hay la percepción del mundo del espíritu. No hay conocimiento del mundo espiritual. No hay conocimiento de la maldad de pecado. No entiendes esto que llama, oye, pero yo no entiendo nada de lo que tú me dices. A mí lo que me importa es lo que yo gano, mi trabajo, mi familia, mis muchachos. Pero no me vengas con algo espiritual que yo no pueda entender, porque el que está sin Dios no puede comprender las cosas del espíritu. Es un velo que tiene montado encima. Y es solamente en la medida que suceden algunos elementos de nuestra vida en que se produce como una necesidad de buscar algo, una respuesta, es que puede haber una iluminación, una percepción de que hay un mundo del espíritu, pero yo no entiendo nada de Dios. No entiendo nada de la naturaleza del pecado, no entiendo nada de mi naturaleza, no tengo capacidad de entender nada de lo que se llama el mundo del espíritu. Ese es otro mundo. Llegar allí a una percepción de poder entender a Dios, entenderme a mí mismo, entender el mundo del espíritu, eso es un proceso muy largo. Porque por su cuenta el hombre casi no lo puede. Puede decir, hay algo, pero no entiendo nada. No lo comprendo. Porque no hay nadie que ¿qué? Entienda. Y no hay nadie quien ¿qué? Esta es la otra parte de la moneda. El que está sin Dios no tiene esa. Déjame quieto, ¿vale? No me hables más de eso. Yo estoy en otro mundo, tú estás en otro mundo. Y cuesta muchas experiencias en la vida el que uno empiece a decir, ¿será que habrá algo más?
¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo puedo encontrar? Me dicen que si voy a la India y me encuentro con el gurú, que él me va a dar una palabra. Y me voy al Taj Mahal. Qué belleza el Taj Mahal. Pero salgo igual. Pero me dicen que en la India está el Sai Baba. Voy a ir allá. Y oigo las cosas, frases tan interesantes del Sai Baba. Me meto en sus disciplinas y salgo en la nada y no hay nada. Y sigo buscando, porque crece y aumenta mi deseo de saber si hay algo que pueda llenar mi vida. Me dicen que si me uno con el Estado Islámico, que ahí encontraré respuesta para mi vida. Me dará un propósito de vida, una dirección de mi vida. Y llego allá y soy convertida en la mujer de este. Oh, tengo que matar a alguien. Oh, y si no, me aniquilan a mí. Tengo que violar todas las mujeres y los niños. Porque así te ganas el reino de Dios. El paraíso. Empiezo a buscar. Veamos lo que dice Job. Job. Léanlo conmigo. Este es el hombre que perdió todo lo que tenía. Todo, se queda solo sobre un montículo de cenizas y de losas y de ladrillos. Y él dice desde lo más hondo de su corazón, léanlo conmigo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría ¿dónde? Hasta su silla. Necesito. Entiendo, pero quiero hallarlo. Y ese paso le lleva a otro paso, hasta que repentinamente él no lo halla, Dios lo halla y se encuentra con él. Eso es lo que ocurre, uno va buscando, pero a la larga uno sabe que es Dios que me ha estado buscando a mí. Y me encontró, y cuando me encontré, me encontró Él, me encontré yo con Él, y vine a ser uno con Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Eso me lleva, ahora que me he encontrado con Él y he empezado a vivir en alguna relación con Él, a lo que dice David en el Salmo 42. Léanlo conmigo: como el que siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un clamor incesante, porque el que ha conocido al río de la vida quiere más y quiere más y clama y nunca se puede saciar, porque es tan sabroso estar en la presencia de Dios, porque Él es precioso, Él es vida y es vida eterna, y es como un río que inunda al ser humano y lo llena a uno de su presencia. Por eso cuando cantamos el coro, quiero estar en tu presencia, no quiero que se termine el coro, porque expresa lo que está innatamente presente dentro de mí una vez que le he conocido. Quiero estar, quiero mantenerme allí, no me mueva, yo no quiero salir a la calle, yo quiero estar en su presencia. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo busca? Solamente el que
caminando, por fin se desprende de él un clamor. Y yo tengo que entrar. ¿Dónde está Dios? Lo busco, lo hallo, me halló y me llegó. Sigamos, próximo versículo. Versículo 12. Esta es la condición humana. Todos que se desviaron, a una se hicieron que inútiles. Se desviaron. Es que usted sabe con sus hijos, llegan a los 18, 19, 20 años y ¿qué? Papá, yo voy a agarrar mi camino. No vayas por ahí. No, papá, mamá. Yo tengo que hacer mi vida a mi manera. ¿Qué puedo hacer? Amarrarlo con una cadena, destruirle su voluntad, no permitirle que piense. Pero por donde va no es el camino. Y así somos, cual ovejas. Y somos ovejas del redil, pero somos bien tontos. Si alguien no nos está llamando y llamando, si la voz del buen pastor no nos llama, cada uno que busca su propio camino. Y si aparte, yo he estado en lugares donde hay manadas de ovejas y siempre están las ovejas que ¿qué? Y uno va corriendo y allá va. Y se van por un río y un peñasco para abajo. Y hay que secarlos. La primera, pero como este es rebelde, hay que... Y entonces el buen pastor le quiebra la patica o lo amarra aquí en el cuello. Porque las ovejas, ni idea, a menos que lo tienes así. Isaías 53, versículo 6. Voz alta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero a pesar de eso, en amor, Jehová que cargó en él el pecado de todos nosotros. Y una vez que hemos venido, el Espíritu de él nos sirve de imán y siempre nos llama. Ovejas que nos descarriamos de su camino. Volvamos a Romanos 3:11, creo que es. 12. Todos que se desviaron, a una se hicieron que inútiles. Uno es útil cuando uno está dentro del contexto, cuando uno participa, cuando uno puede dar y recibir. Pero uno es inútil si uno simplemente sigue su propio camino, porque nadie lo puede tomar en cuenta. Su manera de ser no puede ser parte del equipo, porque lo hace como quiera y se vuelve inútil en el contexto social, en el contexto de un grupo, porque desea hacerlo como a él le pueda parecer, decir lo que quiera decir y destruye su relación con los demás. La utilidad es algo así como un buen litro de leche en su nevera, sabroso mientras que está frío y no lo hayas dejado fuera un día, 2 días, pero cuando llegas a encontrar tu litro de leche que lo has dejado fuera a la intemperie, ¿qué sucede? Se agrió y tendrás que inventar alguna forma de usarlo, pero ya no es útil. Porque te saliste del contexto, te saliste el litro de leche fue dejado fuera. ¿Okay? O es como la sal
que pierde su ¿qué? Sabor. O la luz que se apaga, se vuelve inútil. Así que cada uno tenemos que descubrir con la voluntad de Dios cuál es nuestra utilidad o nuestro propósito o nuestra razón de ser y mantenernos dentro de ese contexto en que podamos de alguna forma servir. Dice, no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. ¿Qué más dice? Ni hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ser bueno? De hacer lo que es bueno. En el contexto cristiano, lo bueno es que mi vida glorifique a Dios. Si mi vida es una vida de autoservicio, de egocentrismo, no estaré haciendo lo bueno en el sentido cristiano de la palabra. Porque una vez que yo he recibido y establecido a Cristo como el Señor de mi vida, ya yo dejo de ser el centro. La razón, mi vida se centra en Él y mi vida en todo lo que pudiese hacer lo hago para glorificarle a Él. Allí encuentro yo la bondad y el bien. El bien mayor, servirle a Él junto con los demás que encuentran que Él es el propósito, el centro y el final de nuestra vida, que le glorifiquemos a Él hoy, mañana, pasado mañana, en obediencia, siguiéndole a Él en los propósitos que Él ha establecido para nuestra vida. No hay ni siquiera uno, está hablando de los que no están en Cristo, que es bueno. Eso no quiere decir que en la vida secular, en la vida que uno no haga cosas buenas, pero aún haciendo cosas buenas casi siempre tienen una razón de ser, de alimentar al ser humano y no la de glorificar a Dios, a menos que uno esté en Cristo y lo que uno haga, aún limpiando la calle frente a la casa de uno como cristiano, es para glorificarle a Él y dar testimonio de Él en la vida de uno. Eso es otra cosa. La bondad tiene una razón trascendente en la vida de cristiano. Ok, carácter del cristiano. Leamos una vez más, versículos 10, 11 y 12, ¿qué dice? 10, 11 y 12 para seguir. ¿Cómo está escrito primero? ¿Qué? No hay justo, ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Busque a Dios. 12. Todos se desviaron, aún hasta que hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno en relación a lo que Dios quiere de uno. Ahora Él va a ser más específico. Y aquí es donde Él empieza a darnos unos ejemplos mucho más precisos. Dice, oye, no desviaron, es una cosa muy generalizada, no entiende, es otra cosa muy generalizada. Lo entendí ahorita un poquito más que lo dijo Samuel, pero se me va de la mente esa idea. Pero lo próximo que especifica lo que es todo eso y cómo ese mundo de pecado se viene a hacer algo concreto en nuestra forma de vivir, lo entendemos un poco más. Versículo 13. Léalo conmigo. Sepulcro que abierto es la garganta de aquel o de aquella que no tiene a Dios, aún algunos de los que tienen a Dios. Sepulcro abierto, ¿qué? Es su garganta. ¿Qué significa eso? Primero, que lo que está dentro de uno es destructivo y malo. Que lo que hay allí y lo que va a nacer a través de la boca de uno, de la garganta de uno, es mortal. De la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué hay allí cuando expresas lo que está
en tu ser. Allí es donde uno de verdad conoce a la persona. Porque yo puedo vestirme bien, yo puedo aparentar muchas cosas, pero cuando empiezo a escuchar su lengua que expresa su corazón, me sorprende cómo esta persona vestida de gala en una fiesta empieza a decir cosas. Algunos son aduladores, te adulan, pero llevan tras tu espalda otra arma que penetra para destruir. Otros viven del murmullo, de la murmuración, del chisme y de la destrucción banal. Otros con sus trampas las echan con sus lenguas y confunden la imaginación y el pensamiento de los demás, porque su corazón está lleno de veneno, de engaño. Y uno empieza a escuchar y a leer. ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿Qué es esto que estoy oyendo de esta lengua viperina? Lisa, usted es lisita. Pero llena de piedras, de hojillas, de maldad, de transgresión del alma, de la destrucción de la mente de otros, con lo que se siembra a través de lo que expresa la lengua, engañando y mintiendo y creando falsedades y difamando en secreto o entre uno y otro. Pero a ver, sea honesto. ¿Usted se encuentra allí alguna vez? No. ¿Su garganta en alguna vez ha sido un sepulcro abierto? ¿Alguna vez? ¿Ninguno? ¿Por qué se sonríen? ¿Es así? Es así. Okay. Destruimos a la gente. Y Pablo añade otro poquito. Veneno. Si usted lo quiere saber lo que dice áspides, de serpientes. ¿Veneno de qué? De áspides. Hay que debajo de sus ¿qué? Labios. Porque ¿qué hace la culebra venenosa? ¿Pero qué tiene? Tiene debajo del labio una bolsita llena de veneno. Y llega y le mete los colmillos y le mete el veneno. Y uno, ¿qué es esto? Ustedes saben el cuento del alacrán, ¿no? Cruzando el río. Y la tortuga. ¿Se la conocen? No la conocen. Algunos sí, algunos no. El alacrán quiere cruzar el río y le dice a la tortuga, crúzame por favor. No, tú eres alacrán. No, yo te prometo. No, tú eres alacrán. No, yo te prometo que nada va a pasar. Hasta que por fin la pobre tortuga dice, está bien, móntate pues. Y a la mitad del río, ¡clic! ¿Y qué dice la tortuga? Pero tú me prometiste, sí, pero soy alacrán. El veneno del áspid, ¿qué? Que está debajo de sus labios, que destruye al ingenuo, al inocente, y carcome el alma
con sus palabras lisonjeras o destructivas o venenosas que llenan de maldad al corazón de quien oye y ingenuamente se abre ante tales palabras viles de otras personas. Seguimos, versículo 19, a ver, es 19, 14. Su boca está llena de ¿qué? De maldición. ¿Alguien ha maldito alguna vez a alguien? ¿Alguien le ha deseado mal a alguna persona? Maldecir quiere decir algo malo de alguien. ¿Alguien ha dicho algo malo de otra persona? Eso es más fácil, levanta la mano. No me diga que no lo has hecho. ¿Su boca está llena de qué? Dios mío, ¿por qué tú me has permitido esto? Y mal habla de Dios, en vez de entender que Dios en su bondad te ha cubierto. Y aunque tú estás vivo y tienes vida para levantarte de nuevo y empezar en medio de tu dolor y tu tristeza, pero tienes la capacidad de pensar y de caminar hacia adelante, lleno de maldición y de ¿qué? Amargura. Hay algunos que somos tan café amargo. Pero uno aprende a tomar el café amargo, ¿sabes? ¿Qué? Porque uno aprende a conocer el alma de los demás, no de todos. ¿Llenos de qué? De maldición. Fíjense el retrato de Pablo, pero va un poco más. No nos deja quietos, versículo 15. Sus pies se apresuran a ¿qué? Planifica, a ver cómo destruye, cómo deshace, cómo sacarle la sangre a los demás, o cómo usar a otros para que lo hagan. Se apresuran a destruir al prójimo. Sus pies se apresuran rápidamente a derramar la sangre porque tengo que acabar con mi enemigo o quien pueda decir la verdad. Sigamos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No traen sino tristeza, destrucción, quebranto. Y yo sé que muchos de ustedes han vivido eso en manos de otros, que han querido destruirle, llevarle en situaciones y les han engañado y les han hecho mucha maldad. Usted lo ha vivido en carne propia. Y quizás usted ha hecho que otros lo vivan. Pero somos pecadores y no nos podemos justificar. Necesitamos a alguien que nos salve, a alguien que nos saque, no un psiquiatra, a alguien que nos ayude a levantarnos y a cambiar nuestra vida. Y el único es aquel que te puede justificar delante de Dios, que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. El único. El único. El único. Por supuesto que si no sabes que eres pecador, no necesitas a Cristo. Lo puedes poner a un lado. Porque hay algunos que no sentimos que somos tan. De allí que Cristo es bonito. Oye, qué bueno. Me perdona, me salva. Pero yo no tengo que cambiar. El problema del ser humano. Versículo 17. Y ya me han cerrado. Y no conocieron esta gente. Sin Cristo no conoce qué. No puede conocer el camino de la paz.
siempre está en una tensión, siempre está en una lucha, siempre está en un alboroto interno o un alboroto social, una situación difícil, porque no hay paz en su corazón, no hay tranquilidad consigo mismo, no hay tranquilidad con Dios, porque viola el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de corazón y a los que te rodean con todo tu ser. Fallamos y necesitamos la ayuda del Señor. Empezar a darle a la vida el sentido de lo sagrado. Que la vida que usted vive y la vida mía, la nuestra, es sagrada delante de Dios. Voy a seguir el domingo posterior, pero terminamos solamente leyendo el versículo 18. Y eso lo retomamos. No, esta es la causa básica es esta, ¿qué? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si no hay temor de Dios, en el sentido de reverencia, de lo sagrado, no hay miedo. Claro, hay miedo si yo pienso en la eternidad sin Dios. Pero en esta vida que Él me ha dado, debo reverenciar a Dios y ver lo sagrado en el ser humano y ver que los que me rodean son criaturas de Dios. Pero para verlo yo tengo que entender que Dios es. Y si Dios es, tiene que ver con mi vida. Y si Dios tiene que ver con mi vida, yo tengo que responder ante este Dios quien quiere una forma de vivir y de ser de mí. Y tengo que lidiar con esa realidad. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.